Bueno, bienvenidos a una nueva sesión de sánscrito. Vamos a recapitular un poco lo que vimos ya en sesiones anteriores, tratando de encaminarnos hacia los nuevos temas, dado que ahorita vamos un poco atrasados y ya en este tiempo ya deberíamos estar viendo verbos, pero empezar a transliterar y empezar a leer ya las frases en Devanagari es un buen paso para poder comenzar a traducir, porque ese es el primer paso en el proceso de traducción, ¿no? Transliterar de la lengua de Vanagari, perdón, del alfabeto de Vanagari hacia romanizado. Ahora voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Para comenzar con nuestra nueva lección. Ya nos acabamos todas las clases de la semana de holgura. Sí, ya. A ver, nada más, díganme si ya pueden ver la presentación. ¿Tú ya la puedes ver, Arturo? Yo no puedo. ¿Sí la pueden ver ya? Ya la veo también. Okay. Muy bien, seguimos entonces con el Devanagari y la transliteración. Para este punto, supongo yo ya estuvieron revisando. Para quienes tienen todavía problemas para leer y reconocer las letras, cómo se transliteran en romanizado, que es el alfabeto que nosotros usamos. Y las diferencias entre las aspiradas y las no aspiradas, las fuertes, las suaves y las semivocales, que principalmente las semivocales son las que se van a transformar al momento en que se hacen las ligaduras. Como les había mencionado en anteriores sesiones, el sánscrito siempre va a tender a unirse, a unirse, a unirse. ¿Por qué? Porque así es posible dar un mensaje muy largo en una frase muy corta. Y estas letras tienden a cambiar o a transformarse, y eso es el tema de hoy. Vamos a ver las ligaduras de las letras y cómo estas se transliteran al español. Esta información que les voy a dar a continuación viene en este libro de Stensler, el Primer of the Sanskrit Language. Está en la carpeta que les pasé al inicio del curso, en la sesión 5, me parece, o en la de la semana 2. Bueno, viene ahí en esa carpeta. Está todo este libro. Y ahí vienen estas reglas sobre cómo se conforman las consonantes. Esta información se las voy a pasar en español, nada más que todavía no lo escaneo. Lo voy a subir también a la misma carpeta para que lo tengan en español en caso de que no lo puedan leer. Pues bueno, ¿cómo es que se juntan? Esto también para recapitular. Las consonantes cambian cuando tienen una unión con una vocal o con otra consonante. Cuando tienen con vocal, como se ve aquí en la primera parte, se pone a la izquierda, cuando es corta se pone a la derecha, cuando es larga. Por ejemplo, en la I, ahí es en donde es más notorio este cambio. La A larga solo se pone una línea vertical a la derecha. La U va en la parte de abajo. Cuando es corta, digamos que la colita queda hacia la izquierda. Cuando es larga, queda hacia la derecha, pero volteando hacia abajo. La CRI o RI va a hacer siempre un ganchito en la parte de abajo de la consonante. Y la RI larga es una doble RI, como se ve aquí en el ejemplo. El RI también va en la parte de abajo, que, kai, ko y kau. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta sobre esto? Porque esto ya lo estuvimos viendo en anteriores sesiones. ¿Sí? ¿No? Yo nada más quería confirmarlo, solo por ejemplo, en
En la CRI, La RI. Ujú. esa, la que tiene como doble, Ajá. esa, la única diferencia es que es como más larga. Sí, es la larga de la RI, porque también es vocal, nada más que esta se suele confundir con la RA, porque tienen como el mismo sonido. Esta es como la RI, pero de Krishna, por ejemplo. No es la misma R que usamos nosotros en español, sino que es más, en ese sentido, semivocálica. Y la RI larga, porque tiene esta larga, también no es muy frecuente, pero sí está en alguna que otra palabra. Y es lo mismo que la RIP, pero es que estas letras vienen de otros alfabetos y pues es parte de estas, digamos que Las sonidos mezcolanzas. que se comparten entre alfabetos o entre otras culturas que tuvieron contacto con estas civilizaciones del Valle del Indo y estas regiones donde se estuvo desarrollando el sánscrito. Pero sí, esa es la larga. Ahora, estamos viendo que hay otra forma de que estas vocales aparezcan, y esto es principalmente con la ra, perdón, como pasa aquí con la U, ru, como en ru o ru en larga. Se transforma, en este caso no se va a poner abajo, sino que se transforma como en un ganchito que se pone al lado derecho y aparece así. Solo se distingue la U larga porque aparece como más separada. Esto se lo van a encontrar frecuentemente en palabras que ya están unidas, que ya están aglutinadas. Y ustedes tienen que ir, saberlas identificar, pues, para poder traducir. E igual, si se dan cuenta en estas palabras, en estas sílabas de abajo, hay otras transformaciones, son la U larga y la U corta, que en du y du se ve esa diferencia, por ejemplo, que es la clásica, ¿no? Que la U va abajo y en ru va en la parte derecha. Otra muy común es esta de la sha, que solo se convierte en esta especie de ganchito y con la base, la A. Por ejemplo, Shu o Shri que es un título que se le da a los dioses, Shri, aparece esta ligadura, que ahí ya estamos uniendo tres consonantes. Se pueden unir hasta cuatro consonantes en una sola letra, si lo vemos así. Y a veces hasta más, pero ahí ya depende de qué tipo de palabra sea, todo depende de la palabra. Y si se dan cuenta, aquí en el Shri, aquí son tres, es decir, es la Ra y es perdón, son dos, es la Shra o la Sha y la Ri, que es en la parte de abajo. Shri, Shri, no es como Shri, sino Shri, Shri. Ahora, la siguiente. Aquí es en donde ya vamos a ver esas reglas que tienen que ver con las ligaduras, porque no solo porque se puedan unir, la vamos a unir, sino que esto depende de ciertos compuestos que funcionan con determinadas reglas. Aquí en este caso nos están hablando de que la primera consonante, si termina en una línea vertical, pierde esa línea y se pone directamente a un lado, como en el caso de aquí, da, da, chia. ¿Sí? Esta es muy común, la chia, porque a veces la consonante cha se une con la ya. Y esa cha a veces aparece sola porque en el sánscrito es una conjugación, una i, como nosotros tenemos en español. En sánscrito es cha. Entonces, esa muchas veces está sola y se une. Y a veces suele dar problemas a la hora de estar deshaciendo estas ligaduras. Otra es hua, nta, como en palanta, sa o da, bia, xia, shka, shta, ta,
Ka o sta. Si se dan cuenta, solo se corta como la mitad de la primera consonante y se une la siguiente. Entonces, aquí hay un fenómeno fonético que hace que uno pueda decir más rápido, ¿no? la palabra. Entonces, en la primera regla dijimos, si termina en una línea vertical, como la va, en este caso, se quita esta línea vertical y ya le pones la siguiente. Esa es la forma más fácil, como aquí en la sha o la va. Si no ese es el caso, entonces la siguiente consonante se pone abajo de la primera y se pierde, digamos, esta línea vertical, como aquí en ta o en ga. Por ejemplo, en la palabra linga, que es ¿cómo le llamaríamos? Este pilar sagrado, que a veces se utiliza en el shaivismo, pues sí, viene de aquí. Ga, linga. Y se dan cuenta, aquí se puso la segunda ga abajo de la na. Aquí ka, que son dos ka unidas, una se puso arriba, otra abajo. Wa, una arriba, otra abajo. Mismo caso para ta y tua. Lucero, entonces siempre vamos a tratar de simplificar las consonantes lo más posible. ¿Sí? Oh my God. Es que esto no es que tú lo vayas a tratar de hacer así cuando veas las palabras, sino que responden a normas fonéticas que se llaman sandys. Esto es que como todo se va a estar uniendo, tú tienes que darte cuenta en dónde hubo una unión, porque a la hora en que se unen las palabras tienden a unir también las consonantes, como aquí. Y también hay reglas para eso, que ya después se las voy a explicar, porque también depende en qué letra termina la palabra, la anterior, y con cuál empieza la siguiente. Entonces, hay reglas de cómo se unen. Pero todavía no se preocupen por eso. Ahorita preocúpense en cómo se forman estas palabras, estas letras, porque a veces no se entiende cómo es que, por qué va arriba, por qué va abajo, por qué va a la derecha, o porque hay excepciones, ¿no? Es lo que estoy tratando de asimilar. Ajá. Sí, y es que, por ejemplo, eso no existe en el hindi. En el hindi sí te van a dejar sueltas las vocales o incluso las consonantes o las aspiraciones, sí quedan sueltas y aquí no. Si te las dejan así sueltas, quiere decir que o estás demostrando que no sabes unirlas. Y por eso lleva tanta erudición el sánscrito que aquí en la poesía es en donde se demuestra mejor este tipo de dominio del lenguaje. Esas reglas fonéticas se llaman sandys. Lo escribo aquí en el chat. Sandy. Y eso lo vamos a ver ya casi al final, porque primero vamos a ver los verbos y la conjugación, luego la declinación y ya después los sandys. Es decir, nosotros tenemos que saber identificar cómo está declinada la palabra, en qué tiempo está conjugado el verbo, y ya después que sepamos identificar eso, vamos a ver cómo están unidas todas esas palabras. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo suena el sánscrito y de cómo todas estas letras o palabras se van juntando y se van uniendo y se recitan, porque principalmente el sánscrito se utiliza para recitación de mantras y una que otra canción. Por ejemplo, con George Harrison, luego vamos a ver unas, cómo utilizaron canciones en sánscrito para traducirlas al inglés. Pero bueno, yéndonos a la excepción de la regla 1, donde si terminaba en una línea vertical, le pones la siguiente. Hay unas palabras como la na, perdón, ¿dónde estaba? Así, la na y la, en las que no siempre se pone a la derecha, sino que esa na nada más se queda el palito, digamos que la ruedita y el palito horizontal, y se le pone encima a otra letra. Por ejemplo, aquí en na, este va a cambiar, ¿eh? Por ejemplo, en ratna, que significa joya. Y si nos vamos acá arriba,
Por ejemplo, en jalanta, nta. Si se dan cuenta, está solo la mitad de la na, pero está sobre la ta, y acá está arriba la ta y abajo la na. Entonces cambia el sonido y cambia la transliteración. Por eso debemos tener mucho cuidado a la hora de estar viendo cada consonante, porque luego cambia la transliteración. Fíjense, en ta, y en na, moratna o jalanta. Entonces, a la hora de estar escribiendo también hay que tener cuidado. Lo único que sí hay que poner atención es que esta na siempre solo se le va a quedar, digamos que la bolita y el palito horizontal. Y ese es el que se une para dejar solo la N. Entonces, aquí igual en los demás ejemplos, na, esta también es muy común, la doble N, y es na también. La también es muy común, que sigue la misma excepción a la regla 1 que les había mencionado. Y la, esto si se dan cuenta, es la siguiente regla, ¿no? De que se pone abajo. Entonces, esto se va adquiriendo más bien con el uso, porque si nos ponemos así muy quisquillosos con la regla, a veces nos podemos equivocar, pero esto es para que sepan cómo es que se acomodan, unas a la derecha, unas a la izquierda, unas arriba, otras abajo. Y también en la regla 2, como les había mencionado, que unas se ponen abajo de otras. Las únicas que no se ponen abajo son la ma y la ya. De ahí en fuera, sí, todos se ponen abajo, siguiendo la segunda regla. Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? Yo sé que tal vez suena un poco confuso, pero esto se va adquiriendo ya con la práctica. Completamente de acuerdo. En la práctica te voy a preguntarlos. Sí, sí, sí. Y son muy comunes estas ligaduras, porque hay muchas palabras que unen consonantes. Por ejemplo, a ver, Padma, la palabra Padma, que es loto. Esta tiene un símbolo especial. La da y la ma, cuando se unen, forman esta letra en especial. Si la ven en el primer renglón, la tercera ligadura, ma, para Padma. Solo le ponemos la pa al principio y ya dice Padma. O ma. Si se dan cuenta, aquí ya son nuevos símbolos, los que no vimos en el primer alfabeto, en donde vienen solas, solo con la A. En este caso, a ver, por ejemplo, otros, kia. Aquí es en donde se ve la excepción que mencionábamos a la regla anterior, en donde la ya no se pone abajo, sino que va a la derecha. La ya y la ma son las que se ponen a la derecha, no abajo. Kia es importante porque de aquí viene el pronombre interrogativo, el kia. Ese mismo se heredó al hindi. Entonces, chia o tia, dia, o dia. Este también es muy común, la da y la ya, y ya. Entonces, estos simbolitos también, estos sí no los tenemos que aprender de memoria porque a la hora de estar escribiendo y ponemos la da y la ya juntas, pues no, tiene su propio símbolo, su propia letra, cuando se hace esta ligadura de consonantes. También hay excepciones, les digo, hay muchas reglas, pero tienen sus excepciones. Por eso estas reglas siempre es importante tenerlas por ahí en un acordeón o impresas. También la de los Andis, que después se las voy a pasar, para poder estar consultando a la hora de estar traduciendo, a la hora de estar identificando palabras, porque a veces, si una palabra, por ejemplo, termina en ta o en te con jalanta, y después sigue una N, pues se va a hacer una ligadura. Y ahí no nos podemos dar cuenta de que son dos palabras distintas, podemos confundirnos y decir que es una sola. Entonces, para eso es importante pues conocer estas reglas. A ver, después la sha. Las excepciones, así las excepciones con K. Aquí vemos ta,
luego con cha, que se vuelven otra vez arriba y abajo. Todo esto es importante darle una revisada hacia conciencia. Ahorita no me voy a detener mucho porque no estoy tomando mucho tiempo. Pero bueno, con la sha, es importante ver que incluso solo este como moñito ya me indica que es una sha. Cambia su forma. No es que vayamos a poner este que parece como un 2 y quitamos solo la parte de la derecha. No. A veces esta especie de moñito se une con otras consonantes y se vuelve otro sonido diferente. Porque también con la sha hay muchas reglas con estas uniones. Pero en este caso solo preocúpense por cómo se une con otras consonantes, como aquí en cha, shna o shla. Y también va a cambiar dependiendo la terminación, pero eso lo vamos a ver después. Con la K hay muchos cambios, igual como vimos con la da y la ya. Por ejemplo, aquí, bhakta, por ejemplo, se hace esta unión entre donde la ta va a ser solo esta pequeña línea horizontal que se ve en medio y la parte que queda de la K, de esta parte que parece como un infinito, solo quedan estas dos curvitas para la K, ta, ta. Entonces, aquí vemos más ejemplos, ¿no? Da o da, y la otra con la aspirada, la de ta, como en Buda, aquí se da otra ligadura. Entonces, aquí vemos más ejemplos, ba o na y demás, que nos hacen ver pues cómo es que estas consonantes no van a quedarse en una sola forma, sino que todas van a cambiar dependiendo la palabra que estamos escribiendo o el mensaje que se esté dando. Entonces, la ri, a ver, como vemos aquí abajo, también va a cambiar de lugar. Esta a veces se transforma en ra, por eso a veces puede haber muchas confusiones aquí. Esta ri a veces se forma una ra y se pone en la parte de arriba, y es este ganchito que se ve aquí, por ejemplo, en el ejemplo de ta, se pone arriba. ¿Qué? Porque este ejemplo está bueno porque a veces volvemos confundir la E con la ra y no se da el significado pues que estamos tratando de conducir. También aquí en CRA tenemos la K normal y la ra va a formar como esta diagonal en la parte de abajo. Entonces, este tipo de cambios hay que tenerlos muy presentes, porque esa ra, como una diagonal, también se pone en otros ejemplos, como en dra, ra, pra, shra, tra, ¿sí? O en tra, que esta también es muy común, como en trimurti, por ejemplo, se escribe como esta última. Entonces, sí hay que cuidar mucho cómo están escritas estas letras o estas consonantes, porque van a cambiar. Otro muy común es este, que se ve aquí a ver, no sé si están viendo mi flecha, pero está uno que se llama ksha. Ese es el de moksha, que es la unión de K con la sha cerebral. Entonces, también cambia el símbolo. Y también hay que tener mucho cuidado con ese. A ver. Ahora, hay reglas que también nos permiten unir más de dos consonantes. Por ejemplo, aquí, bua, bua, ¿sí? Gnia, tia, 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 tua, y etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, son más de dos, a veces se pueden unir hasta 3 o 4, pero todo depende de la palabra o de la terminación o del contexto incluso. Así que... ¡Qué miedo!
Sí, puede haber palabras muy, muy raras de repente. Así que Muy si tenemos en imposible de cuenta, leer. si tenemos en cuenta todas estas reglas o las tenemos por ahí en un ladito, nos puede ayudar muchísimo para poder descifrar o deshebrar, Organizar. ¿no? A mí me gusta mucho usar esa imagen de cómo deshebramos la carne, ¿no? De cómo vamos deshilando también, porque así también se usa con el sánscrito, tienes que estar deshilando todo para poder sacar los significados. Y aquí hay más. Entonces, hay muchas uniones, pero siguen las mismas reglas que les puse al principio. Es decir, sí, puede ser, mira, es que todo depende de los sufijos, prefijos y sufijos. Son dos términos en la gramática que son muy importantes y sobre todo aquí en el sánscrito, porque el sufijo, que es la parte del final, te va a indicar el número, el género y el tiempo, incluso si es un verbo o la declinación si es un sustantivo. Y sua casi siempre indica cuando hablas de uno mismo, es como el self en inglés. Entonces, el sua puede ser parte de una palabra mucho más grande, porque a veces las palabras tienen también compuestos, se les llama compuestos, que están unidos por varios indicadores. No sé, puedes hablar, por ejemplo, de una persona que salta y que está muy enojada en una sola palabra. Entonces, usas compuestos. Y ya al final, el indicador de en qué tiempo o en qué declinación están o de quién estás hablando, ¿no? Entonces, sí, el SUA es para referirse a uno mismo o al propio, está mejor propio. Eso lo vamos a ver más adelante con ejemplos para que no se les haga tan pesado esto, porque aquí es solo para que reconozcan cómo es la transliteración y cómo esto se va a pasar al español, porque si se dan cuenta, si no hubiéramos visto primero el alfabeto, pues esto no le entenderían nada y a la hora de estar transliterando, pues no sabríamos cómo, ¿no? Y además de que hay ciertas confusiones, como veíamos en el caso de Ratna y Jalanta, que son las mismas consonantes, pero están en diferente posición. Y a la hora de pasarlas al sánscrito o del sánscrito al español, pues cambia la posición de cada uno de estos grafemas. Ahora, a ver, aquí vemos ejemplos con ta, con pa, con ya. Todo esto lo van a tener ahí creo que ya lo subí. Sí, ahí está en la carpeta para que lo puedan consultar con cuidado, con más tiempo. Y aquí lo que me interesa es que puedan identificar estas reglas que mencionaba al principio, en donde tiene que ver con la estructura de la letra, de la consonante. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios. A ver, sí lo están viendo, ¿verdad? En donde ustedes traten de transliterar a nuestro alfabeto en romanizado las siguientes palabras. Son 6 nada más. Les voy a dar, no sé, unos 5 minutos para que ustedes ya puedan identificar cada una de las letras y ahorita vemos su significado, ¿va? Bueno, hasta ahorita alguna pregunta. No, tengo miedo. Aquí no les puse palabras así tan largas y raras como las que vimos al final, pero cuando se vayan directo a los textos en sánscrito, de repente sí salen esas, ¿eh? Son como los rakshasas. Después de hacer las planas que nos dejaste, Lucero, puedo esperar cualquier cosa. Sí, aquí sale cualquier cosa. Es como entrar a un bosque cuando entran a los textos en sánscrito. Pero bueno, a darle. Muy bien.
Ustedes me avisan cuando acaben, ¿eh? Pipi. ¿Cómo van? Estoy tratando de entrar a la carpeta porque tengo duda de unas letras, pero no Ujú. puedo entrar. Les paso de nuevo el enlace para ver si se puede. Ah, espera, creo que ya vi por qué. Ok. Si no, te lo paso por WhatsApp. Ok, ok. Sí, ya pude entrar. Se supone que todo eso todavía está en la semana 1, ¿verdad?
Sí, en la semana 2 creo que les puse solo esta presentación y el libro, el amarillo que les puse al principio. Es que sí tenemos una parte donde tenemos todas las letras, ¿no? Sí, incluso lo Transliteradas. puedes ver en la presentación, en esta misma presentación que está en la semana 2, ahí, en esa carpeta. Está esta presentación. En la primera diapositiva, ahí está el abecedario o el alfabeto. ¿En la semana 2 o en la sesión 2? No, en la semana 2 está esta misma presentación. Ah, ok, va. O incluso si quieren Ya, irse ya. a la semana 1, creo que lo puse en la, a ver, sesión 3, no. Sí, en la sesión 2. Si se quieren ir a la presentación, en la sesión 2, ahí está la otra presentación en donde viene el alfabeto. Pero para más seguro, a la de la semana 2. Sí, ya lo encontré. Pero sigo teniendo duda. No se preocupen. A ver, vamos a resolverlo Es que ya de una vez. A ver, la primera es una palabra con compuesto. Todavía no se preocupen por los compuestos, sino que para entender el significado. Recuerden, la primera la da. Si está abierta, si no está toda cerrada, si no, bueno, es aspirada, porque la otra también es aspirada, pero si está abierta de la partecita de arriba, es da. Acuérdense de la palabra Buda, se utiliza esta da. Entonces es da, na, va. ¿Por qué? Porque tiene la jalanza. Danabat. Esta es una unión de dos palabras. Dana es de dinero o riqueza y Wat es un sufijo que indica aquel que posee algo. Entonces, digamos que una forma así muy literal sería aquel que posee la riqueza. Pero para traducirlo de forma más simple, solo se traduce como rico. Entonces, Dana Watt. Acuérdense que la jalanta le quita la A las palabras. A ver, lo escribo aquí. Con aspirada. Acuérdense que las aspiradas llevan una H. Dana Watt. Ahí está en el chat. Bueno, dudas con la Dana Watt. no. Bueno, vamos así hacia la derecha. Danta. Danta pasó al hindi también. Danta. Aquí hay una ligadura, si se dan cuenta, de la na con la ta. Danta. Diente. Diente. Aquí podemos declinarlo porque como es una sola palabra, perdón, un sustantivo, si decimos dantao, ya decimos no, que son dos dientes. Pero eso lo vamos a ver después. El siguiente es un verbo, para que se vayan familiarizando. ¿Qué dice ahí? Ese es, bueno, sí. No, sí, quiero ver. Es que ese es como Hay una ligadura ahí también. Sí, pero la ligadura está, o sea, las dos letras tienen un sonido muy parecido, ¿no? Es como cha y luego el otro es como más Cha. Ajá. Ajá. Exacto, no lo puedo pronunciar. Es como gachti. Ándale, eso. Gachati. Es un verbo. Vaya.
¿Y cómo se transliteraría? ¿Con doble CH o con doble C nada más? Así como lo puso. Ah, ya lo pusiste en el chat. Ok. Ay, perdón, estaba pasando el camión del agua y hacen un ruidajo. A ver, sí, gachati, porque tiene esa aspiración en medio y hace que se haga un poquito más larga. Gachati. Es un verbo tercera persona, singular. ¿Qué significa ir? O él va. ¿Neta? Oh my God. Él va. ¿Cómo identificamos eso? Solo con la terminación. Tercera persona singular. Con ese ti. Entonces podría ser, presente indicativo. podría ser él o ella, ¿cierto? Ok. ¿Y cuál sigue? A ver, perdón que está pasando el del agua, ya hace mucho ruido. Bueno, el siguiente, tribuna. Ah, esa era la letra que no sabía cuál era. Tri. Bueno, TR. Ahora las estoy poniendo aquí en el chat, nomás que como no tengo ahorita acceso a la transliteración, solo imagínense que esa na tiene un puntito abajo. Entonces, tri, fíjense, esta otra ligadura, la ta con la ra, tri, con esa I corta, gu y na, la retrofleja. Entonces, tribuna, los tres gunas, que estos son los tres estadios en el hinduismo, que hablan de sattva, rayas y tamas y demás, que eso ya lo verán en libros de hinduismo. Pero bueno, lo siguiente, Satyam. Okay. ¿Cómo se translitera? Así, Satyam. Ta y ya. Fíjense esa ligadura también. Y termina en M. Acuérdense que las palabras que terminan en M son neutras. ¿Y qué significa Satyam? Significa verdad. Por ejemplo, se han visto imágenes del santo del sur de India, Satya Sai Baba, el del Apo. Lo ponen con la aspirada y está mal escrito. Debería ser Satyam, así como aquí. Pero bueno, el último. Ese no sé la última letra. Sí. A ver, la primera, al menos la primera sí la reconocen ya, ¿no? Sí, La I. Después tenemos la na. Acuérdense que nada más quedaba ese pedacito, la mitad. ¿no? Entonces ya haga N. La da. ¿No? Da. Y la ra, que acuérdense era una diagonal nada más que se ponía por ahí en medio cuando se unían más de dos consonantes. Entonces aquí dice Indra. Es el nombre de un dios médico. Ah, ok. Y tenía dudas si era la D. Era la da. La no aspirada. Sí, pero me sacó de onda, claro, la R ya integrada. Sí, es que esa ra siempre cambia de forma. O se va para arriba, así como un ganchito, o se mete por acá en medio como una diagonal. Pero sí hay que estar al pendiente bien de cómo se está transformando. Pero les digo, esto ya se va adquiriendo con el uso. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, la palabra Draupadi, ¿no? Que es el nombre de un personaje. Draupadi, pues va a empezar con esa dra, ¿no? Que es esta da con el ganchito abajo. Draupadi. Pero bueno, ¿dudas? No. Sí, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó, Arturo? Dhanavad, sí, Dhanavad es rico.
o persona rica, que tiene mucho dinero, que tiene mucha riqueza. Les decía porque viene de Dana, que es riqueza, y Wat, aquel que posee algo. Puedes decir, por ejemplo, no sé, Padma Wat, aquel que posee lotos, o no sé, Gunavat, aquel que posee gunas, etc. Pero bueno, Gachati es un verbo, tercera persona singular, de ir. Gachati. Él va o ella va. Creo que va a ser muy parecido el vocabulario con hindi, pero nada que ver. Sí. No, y es que en el sánscrito todo funciona con raíces. De una raíz, de un verbo, tú puedes sacar un montón de palabras y de otros verbos. Porque incluso a veces la raíz le pones también un sufijo, como aquí el de Danawat, y cambia el significado. Así que aquí se puede esperar cualquier cosa. Lucero, y entonces esta palabra no es la misma que Denevat, que es gracias en hindi, ¿cierto? Son de diferentes. aquí viene. O sí, viene de ahí, sí, ¿verdad? Sí, tiene su relación. Vaya, Taku, vaya. Sí, es como, sí sería, porque viene del sánscrito, sería como Dania, porque es Dania Wat. Ajá, es que suena casi igual. Sí, es que esa ta, cuando tú la unes con otra letra, se transforma en da, que es de estas reglas fonéticas del Sandhi, que les digo que después vamos a ver. Esa ta se transforma en da. Por eso Dania Bat, Dania, ahí también hay otra unión, que es como aquel que posee la gracia, ¿no? Aquel que posee la gracia de los dioses, o las bendiciones. Eso sería como el significado literal, o que obtenga, sí, porque es como un deseo. Hay un modo en el sánscrito que se le llama el desiderativo, que es así para desear cosas a alguien. O el benedictivo también, que es para bendecir a alguien. Ese modo es muy raro, pero solo existe en el sánscrito. Así como de que Dios te bendiga o que ojalá te vaya muy bien. Existe su propia conjugación en el sánscrito. Es muy rara, pero sí existe. Interesante. Pero bueno, a ver. ¿Quedó claro, Arturo? Para ya irme a lo siguiente. A ver, esta es una traducción que yo hice hace unos días para mi tesis y lo que quiero que vean aquí es el proceso de traducción. Fíjense cómo es que hace, cómo queda ya al final. Tenemos el texto en Devanagari, después hacemos la transliteración, que es esta que se ve aquí en medio, y ya después se pone la traducción en español. Esta es un fragmento de la Bhagavad Gita y esta que lo usé, sí, lo usé para como un prefacio, para un texto. Y pues estas traducciones, pues ustedes las pueden hacer, pero siempre es bueno consultar otras fuentes para estar corroborando pues, lo que ustedes tradujeron. Por ejemplo, de la Gita hay una edición muy buena. A ver, déjenme ver, por qué la tengo. Está esta, que es de Winthrop Sargent. Está en inglés, pero lo que tiene esta Gita, y creo que por ahí la tengo en PDF, se las voy a pasar, es que hace análisis morfológico, que esto es lo que se usa en el sánscrito para traducir a cualquier idioma. Es decir, que primero deshacemos todo, a ver, déjenme si se ve, que primero deshacemos todo el Devanagari, analizamos cada una de las palabras y después ya lo vaciamos a otra lengua o a la lengua de llegada, ¿no? Que en este caso... O sea, tal cual lo que hiciste aquí. Y claro, no es que les ponga aquí cada paso. Lo hice para mi tesis de maestría, pero pues es un relajo eso. Pero aquí se muestra, por ejemplo, el caso, el número,
cuáles son verbos, cuáles no son verbos, significados, etcétera, para que se vea más a profundidad el proceso o por qué se interpretó tal palabra de determinado modo. Pero bueno, déjenme dejar de compartir pantalla. Me pasaron también una, ¿dónde está? Una recitación. Déjenme ver si se alcanza a ver. Y si se escucha. O sea, ¿en qué momento te aprendes tanto vocabulario? Pues en realidad no te lo aprendes, porque como es un montón, hay que estar consultando el diccionario cada ratito. Y por eso aquí lo tengo siempre a un lado. Y por fortuna que ya tenemos este sánscrito español. Antes era nada más en inglés. Y con los diccionarios del siglo XIX, donde a veces te cambiaban el significado de las palabras, sobre todo los diccionarios victorianos, porque hay muchos significados o muchas referencias sexuales a veces, cuando estás hablando, por ejemplo, del Shiva Lingam, o que estás haciendo alguna referencia al Kama Sutra, pues es inevitable, ¿no? Claro. Hablar de eso. Y si te vas a un diccionario victoriano, pues te van a quitar todos esos significados, esos sentidos. Y por eso yo creo que sí hace falta una revisión crítica a esos textos. En inglés tenemos buenas traducciones, por ejemplo, de la indóloga Wendy O'Flaherty. Ella sí explora ese sentido, esas interpretaciones sexuales, ¿no? Del Lingam o del Kama Sutra. En inglés sí hay, pero ya son muy actuales. Y lo digo porque a esa señora la vetaron de la India por estar dando esos sentidos. Estuvo vetada varios años. Creo que ahorita, hace poco ya la dejaron entrar. Pero bueno, esos ya son más bien chismes académicos. Bueno, les pongo aquí una recitación de un mantra que es, ¿cuál? El Gopala, los 1000 nombres de Gopala, de Krishna. A ver, déjenme ver si se ve. Ustedes díganme si se ve, si se oye. Sí, las dos. Espérenme, déjenme quitar esto. Solo que está muy bajito. Sí, es que lo tengo bajito. Fíjense cómo está pronunciando, ¿eh? Bueno, nomás así como ejemplo, porque esta cosa dura media hora. Me pareció bueno el ejemplo para que vean cómo se pronuncian, sobre todo las cerebrales, que esas son mucho más difíciles de captar a la hora de estarlo leyendo o de pronunciarlo. No, porque a mí todavía me falla mucho la lectura en voz alta, pero lo que tiene el sánscrito es que es muy melódico, es muy rítmico, así que se presta mucho para las canciones o la recitación o la poesía, y no es así como de estarlo leyendo de forma muy monótona.
A ver, ya. Les paso el enlace de la canción o de la recitación aquí por el chat para que ustedes puedan verlo ya con más calma y puedan ir identificando estos cambios o esta pronunciación que es lo importante aquí. Y se den cuenta cómo funcionan también las ligaduras, cómo se pronuncian también, porque esto es importante a la hora de estar identificando las palabras, dónde está un verbo, dónde está un sustantivo, es una persona, son tres, son dos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de mañana vamos a ir empezando ya a ver algunas palabras formadas y cómo cambian los significados, también para ya no irnos atrasando. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Creo que no, todo fine. Vale. Pues Pero bien. Vayan revisando las ligaduras, vuelvan a darle una leída a la presentación, vean los libros. Sí, les voy a mandar un resumen de estas reglas en español para que lo tengan ahí como un acordeoncito, que sí hay muchos acordeones que debemos tener ahí a la mano a la hora de traducir. Pero bueno, entonces, y no hay dudas, nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias, bye bye. Lucero, gracias, nos vemos, bye. Bye.